Mm, Buenas tardes, noches, amigos. Son en Madrid las 20:22, es decir, las 8 de la noche y 22 minutos del lunes 16 de octubre de 2023. Y vamos con la tercera entrega de Teoría del Conocimiento. Teoría del Conocimiento. Habíamos hablado hace una semana de los sofistas, de Gorgias, perdón, eh, etcétera. Bueno, vamos a hablar hoy de Platón. Todo esto muy resumido. Estos son unos briefs, unas entregas resumidas de lo que es teoría de conocimiento. Bueno, para Platón hay dos mundos que se interrelacionan. El mundo de lo sensible y el mundo de las ideas o formas. El mundo de lo sensible es aquel mundo que percibimos por los sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Por ejemplo, yo puedo pasar la mano por una superficie y puedo decir, es rugosa. Y esto podría ser un conocimiento, ¿no? Yo puedo ver una pared y puedo decir, está pintada de azul. Esto podría ser un conocimiento. La pared es azul, ¿no? Pero por otro lado está el mundo de las ideas o formas. Las ideas y las formas, perdón, o formas, ya hablaremos del vocabulario. Las ideas se refieren a algo que está más allá del ámbito de lo sensible. Es decir, las ideas no podemos aprenderlas por los sentidos, por los 5 sentidos que acabo de enumerar. Las ideas están más allá de los sentidos y son también conocimiento, pero no conocimiento sensible porque no lo percibimos con los sentidos. ¿Con qué lo percibimos? Con la razón, pensando. Entonces, para Platón, el mundo de lo sensible es la apariencia, dicho en términos ya de Aristóteles y en términos más modernos, y el mundo de las ideas es el ser. O sea, la verdad está en el mundo de las ideas y en el mundo de los sentidos están las apariencias. Por ejemplo, yo toco la superficie y la siento rugosa, pero a lo mejor no está rugosa. A lo mejor mis sentidos me engañan. Que esto es una frase ya de Descartes, el primer filósofo de la modernidad. Pero a lo mejor los sentidos me están engañando. A lo mejor 10 personas pasan la mano y para unas está rugosa, para otras lisa, otros no saben qué contestar, ¿no? Entonces, para Platón, el mundo de lo sensible, lo que nos llega por los sentidos, es un mundo que puede llevarnos a lo falso, a una mentira, eh, a una apariencia. Para Platón, la verdad, entre comillas, verdad, se encuentra en el mundo de las ideas, y ideas con mayúscula, y mayúscula. Las ideas de Platón, siempre con I mayúscula en ideas. Antes dije el mundo de las ideas o formas. Bueno, a cada idea, para Platón, le corresponde una forma. Esto es algo bastante complicado, pero no me voy a extender mucho en esto, pero no pensemos al escuchar la palabra forma en formas geométricas, ¿no? Es otra cosa para Platón. Y bueno, formas tiene varias acepciones. Es bueno hacerse con un diccionario de filosofía. Yo recomiendo los tomos grandes, no los resumidos, los 4 tomos grandes de Ferrater Mora, lo mejor que hay en español. Bueno, a cada idea en mayúscula,
Y si es una idea, ¿cómo la obtenemos? A través de la razón, el pensamiento, no los sentidos. A cada idea le corresponde una forma. Y esta forma, podríamos decir hoy en día, es una definición de la idea. Pero la palabra definición no le gustaba a Platón. Claro, él escribía en griego. La palabra griega, que quiere decir definición, no le gustaba a Platón. ¿Por qué? A Platón no le gusta y no usa esta palabra, definición, porque esta palabra la usaron mucho esos sofistas tipo Gorgias, que pensaron, ¿no?, que sí se podía conocer algo. No todo, pero algo, ¿no? Los remito al video anterior. Y como decía Gorgias, por ejemplo, Gorgias, que se podía conocer algo, pues varias personas hablando, negociando, acercando posturas y que llegan a una verdad, pero una verdad producto de un acuerdo. Y un acuerdo no tiene nada que ver con la verdad en mayúsculas, ¿no? Entonces por eso Platón usa la palabra forma y no definición, porque la definición implica ponernos de acuerdo en el mundo de los sofistas, y él no quería, aunque él ya no estaba en el mundo de los sofistas, él fue posterior, aunque habrá coincidido con algunos de ellos temporalmente, pero él no quería que se confundiese. Lo menos que él quería es que se le confundiese con algo que tuviera que ver con algún sofista. Bueno, para Platón, forma con F mayúscula. El vocabulario en filosofía es muy importante. Para Platón, forma con F mayúscula, igual que idea con I mayúscula. Para Platón, la forma es algo imposible de refutar. Recuerden que la forma es la definición, aunque esa palabra no le gustaba a Platón, de la idea. La forma es algo imposible de refutar. O sea, yo no le puedo decir a alguien, no, la pared es rugosa y punto. No, es así, punto. Con los sentidos se puede refutar, con la forma no. La forma es algo que no se puede refutar. Es como el cogito que puse aquí yo en mis apuntes, por favor. El cogito de Platón, Descartes. Es como el cogito de Descartes. Muchos siglos después, Descartes, en su tercera meditación metafísica, llega a una primera verdad absoluta, llamada cogito, que se resume en la frase latina cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero esto ya es siglo XVI. Pero sí quiero aclarar que cogito, pienso luego existo, como se traduce generalmente, cogito en latín no significaba solamente pienso, sino todos los verbos que lo tenían a uno como sujeto. El cogito quiere decir pienso, amo, siento, saboreo, etc. Por lo tanto, existo. O sea, el cogito no es solamente pensar, son todos los verbos de los cuales el sujeto puede predicar. Que esto siempre se resume mucho en bachillerato y eso, y esto es el cogito ergo sum, tiene que ser traducido como pienso luego existo, pero explicar que en latín cogito tiene una acepción muy amplia. Bueno, pues esto ya es en el siglo XVI. Lo que sí tienen en común Descartes y Platón es que buscaban verdades irrefutables, que nadie pudiera negarlas. Que todos que todos, sin ni siquiera pensar, sin usar los sentidos, dijésemos, sí, eso es así porque sí. Como en el video anterior, el teorema de Pitágoras. Los remito nuevamente al video anterior. Bueno, la forma en mayúsculas, en el cogito de Descartes, Descartes usa la palabra, o sea, algo es verdad para Descartes, algo es un conocimiento cierto
Y la palabra conocimiento cierto es absolutamente cartesiana. Descartes era francés. Por eso los ejes cartesianos se llaman ejes cartesianos. Porque uno dice Descartes traducido al español, pero el de es una partícula separada del car. Descartes. Entonces, si obviamos el de, los ejes cartesianos vienen de Descartes. Descartes fue un gran matemático al mismo tiempo que un gran filósofo. Entonces, Descartes decía, algo es cierto si se presenta claro y distinto ante la conciencia. Esa es la terminología cartesiana. Algo es cierto, e irrefutable, por supuesto, si se presenta de forma clara y distinta a la conciencia. Ese es el lenguaje de Descartes. Pero volvamos a Platón. Lo que tienen en común Descartes y Platón es que ambos buscaban la verdad. Y también ambos usaban el pensar, ¿no? Pero hasta allí, o sea, no se parecen tanto como pudiera parecer, valga la redundancia. Bueno, ellos remiten a la verdad. Platón busca la verdad. La verdad está en las ideas. Platón dice que las ideas están allí, antes que nosotros, y nosotros llegamos a ellas. Platón dice, las cosas ya están dadas, y nosotros llegamos a ellas, usando la cabeza, ¿no? ¿Y cómo llegamos a ellas? Mediante el logos, no mediante los sentidos. Platón se pregunta, bueno, una idea para Platón, por ejemplo, una idea, hay muchas ideas. Una idea platónica, la justicia, justicia en mayúscula. Todas las ideas van en mayúscula la primera letra. La justicia, esa es una idea para Platón, es decir, que hay algo llamado justicia que es como es y no puede ser de otra forma, ¿no? Ahora sabemos en la vida real que todo esto depende depende del grupo privilegiado que redactó las leyes, ¿no? Y las constituciones, que no las redactamos nosotros. Vivimos bajo una constitución y un sistema de leyes que un grupito de pocas personas diseñaron. Son las leyes positivas, las leyes de los hombres, por las cuales yo no tengo gran respeto. Son redactadas por un grupito de gente, ni siquiera por los más inteligentes, como pasaba en la época griega. Escogían a la gente más inteligente para hacer cosas importantes. No, aquí, no, en el mundo actual, pues las leyes y las constituciones las hacen los amigos de los amigos o los que tomaron el poder por la fuerza, pero les aseguro que hoy en día no hay gente inteligente en el poder. O quizás sí, pero hacen las leyes de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo al interés general. Entonces, Platón preguntaba, ¿qué acción participa en mayor o menor grado de la justicia? Justicia en mayúscula. Entonces, él decía que la justicia en minúscula nunca podía encarnar el 100% de la justicia, porque el 100% de la justicia es la idea de justicia. Podía encarnar algún grado, 30%, 45%, 2,3%, lo que sea, pero la justicia particular, la del mundo de los sentidos, la del mundo en el que vivimos, nunca alcanza a la idea de justicia, que sería la justicia perfecta, ¿no? Este ejemplo es muy bueno porque realmente, aunque no sabemos cuál es la justicia perfecta y cada cual tendrá sus opiniones, ciertamente si hay algo en este mundo en el que vivimos y en el que hemos vivido siempre, a lo largo de toda la historia, si hay algo que depende de los intereses de los hombres, de sus odios, de sus pasiones, ¿no? Y no de la razón, son las leyes que se redactan de acuerdo a una ideología y no a otra, que favorecen a un grupo social y no a otro, etcétera, ¿no? Justicia en esta tierra no hay. Ni la ha habido nunca, así que
Lo que tenemos es que tener cuidado con los dueños de la justicia para no terminar mal, ¿no? Y que ese grupito que lo decide todo nos encarcele o qué sé yo, nos mande a, nos condene a muerte, ¿no? Bueno, ok, eso en cuanto a la justicia fue un ejemplo, ¿no? Porque hay la idea de belleza, la idea de bien, la idea de triángulo, la idea de todo. Bueno, el logos es razón en griego, el logos, decía Platón, es el espejo del mundo. Es decir, el mundo se refleja en el logos y la razón está aquí. La razón puede reflejar el mundo tal como es. Esta es una frase que describe a Platón, al pensamiento de Platón. Entonces, Platón no habla de varias verdades. La posibilidad de que haya varias verdades para una sola cosa es imposible para Platón. En Platón hay un univocismo, una sola voz, univocismo epistémico, epistémico de saber, de conocimiento. O sea, para Platón hay un univocismo epistémico, la verdad es una sola. La idea en mayúscula es una sola, no hay varias versiones. Al hablar de verdades, dicho de otra forma, hay una sola forma de decirlo. El ejemplo más fácil es el teorema de Pitágoras, porque es verdadero para cualquier país, es verdadero incluso fuera de la galaxia de la Vía Láctea, es verdadero en cualquier parte. ¿Por qué? Porque está aquí. Pero ya ese ejemplo lo dimos en el video anterior. Haciendo una incursión en la filosofía contemporánea. Recuerden que no estamos en la contemporánea, estamos viviendo la postmodernidad. No sé por qué no la llamaron postcontemporaneidad, pero bueno. En la filosofía contemporánea, Heidegger nos dice que se nos da como dado, o sea que la verdad, pero póngala entre comillas porque no es una palabra que muy heideggeriana que digamos, la verdad se nos da como dada. Pero tenemos que ser capaces de decir por qué. ¿Por qué eso es verdad? ¿Por qué? Heidegger busca saber por qué eso es verdad. ¿Por qué coño eso es verdad? Cierro el paréntesis de Heidegger. Esto se verá mucho más adelante cuando le toque a Heidegger. Entonces, cuando la verdad se da, y esta es una cita muy bella de Platón, cuando la verdad se da en toda su belleza. Porque la verdad, aunque enuncia algo terrible, es bella. La belleza es la verdad. Cuando la verdad se da en toda su belleza. Yo pienso lo mismo. Porque yo que vengo de la ciencia, aunque eso fue hace en mi antepenúltima vida, ¿no? Pero yo que vengo de la ciencia, realmente sentía un gran placer intelectual cada vez que podía demostrar un teorema, un placer enorme al estudiar el teorema de Rutherford, que por cierto viene dado por los sentidos, pero me estoy abstrayendo en este momento. Son preciosidades, ¿no? Bueno, Platón practica una teoría estricta de las formas, por todo lo que hemos dicho, una sola forma, una sola verdad, etc. Platón, algunos filósofos, no la mayoría, pero algunos, dicen que Platón es un realista de las ideas. ¿Por qué no lo llamamos idealista de una vez? Porque eso sería confuso para el estudio de hoy en día, porque el idealismo es una corriente filosófica que surgió en Alemania, una corriente que practicaron muchos, incluyendo a Marx en su gran libro El idealismo alemán, un gran libro, El idealismo alemán. Entonces, el idealismo nace en Alemania, es contemporáneo, y se habla mucho del idealismo. Cuando alguien dice idealismo en filosofía, todo el mundo piensa en Alemania en la época contemporánea. Entonces, para que no haya confusión, algunos filósofos, pocos, y a mí tampoco, y yo no estoy entre ellos, no me gusta este término,
Dicen que Platón es un realista de las ideas, para no llamarlo idealista. Esos filósofos que dicen eso son españoles. Platón es un realista de las ideas. Considera que hay cosas más allá de nosotros y que son de una determinada manera y debemos ser capaces de aprenderlas, ¿no? O sea, de descubrirlas. Dígame cuánto le costó a Descartes en su tercera meditación llegar a la primera certeza. Y eso es apasionante, las meditaciones de Descartes. Bueno, las leí hace mucho tiempo, décadas. Las voy a volver a leer próximamente. Cuando pasan muchas décadas y uno vuelve a leer algo, claro, para que pasen muchas décadas tienes que cumplir muchos años. Pero esa es la ventaja de cumplir muchos años y vivir mucho sin Alzheimer, por supuesto. Que la lectura que haces es completamente distinta y además, no solo distinta porque uno cambia cada segundo. Uno no es una realidad fija, sino que la lectura, además de que uno ha cambiado, esa lectura de 30 años después se nutre de 30 años de experiencias de vida, de 30 años de lecturas adicionales, de 30 años de vivencias, ¿no? Y por supuesto que con la edad somos más sabios. Quizás no más inteligentes, pero más sabios sí. Aunque más inteligentes también, porque si nos vamos a la biología, han ocurrido más sinapsis entre las neuronas y eso ha aumentado nuestra capacidad intelectual. Claro, hasta que nos dé el accidente cardiovascular, ¿no? Esperemos que no. No tengo nada de madera que tocar, Dios mío, aquí todo es contraenchapado. No, bueno, una maderita, bueno, después toco un utensilio de cocina, una de esas cucharas de madera. No hay nada que me dé más terror que el Alzheimer. No saber quién soy. Es que no. Bueno, y es una cosa que puede suceder. A mi madre le dio aproximadamente a los 85 años de edad, o sea que vivió con una conciencia muy clara de las cosas hasta los 85 más o menos, pero en los 4 últimos años de su vida yo la llamaba desde España y me decía, hola Alicia. Y yo, mamá, soy Concha. Sí, Alicia. Y yo, mamá, ¿quién es Alicia? Alicia. ¿No eres Alicia? Y entonces yo, bueno, recordé que Alicia era la hija de su hermana mayor, de Rita. Pero mi mamá, como eran muchos hermanos, era contemporánea de Alicia y no de Rita. O sea, mi mamá tenía la edad de su sobrina y no la edad de su hermana mayor, que era la más vieja de todas, ¿no? Y sé que hubo una relación muy fuerte de mucho cariño entre mi madre y su sobrina Alicia, mientras mi madre vivió en España en su juventud, ¿no? Pero que mi madre, eso pasa con el Alzheimer, me explicaron, porque yo estaba totalmente, o sea, porque mi madre tenía 50 años que no veía a Alicia. Entonces yo estaba completamente mal, en shock, confundiéndome con una persona a la que no veía desde hace 50 años. Entonces, es terrible, ¿no? Pero, bueno, cerremos el paréntesis del Alzheimer. Yo trato, como ustedes ven, de cultivar mi mente, leo todo el tiempo, leo historia, filosofía, literatura, ciencia. Me meto en nuevos, o sea, aprendo nuevas áreas de las matemáticas, de la física, para mantener mi mente activa. Lo que me da miedo es un accidente cardiovascular por todas las medicaciones que tengo que tomar. Bueno, Platón entonces dejemos que es un realista de las ideas y pongan, los que no son españoles, pongan entre paréntesis que esto es una idea de un filósofo español al que no voy a nombrar, ¿no? No me gusta esa expresión de realista de las ideas. Es que tampoco había por qué decir idealista. Platón
cree en las ideas que surgen de la parte racional nuestra, del logos, y listo. Bueno, porque llamarlo racionalista también es un problema, porque está el racionalismo de Platón, pero está el de Descartes, que es distinto, el de la mitad de la visión de bueno, Kant cree en en el racionalismo y también en los sentidos, pues está la parte del racionalismo de Kant, está el de, ¿cómo se llama este filósofo tan difícil que hace años que no leo? Husserl, está el racionalismo de Husserl, bueno, de Spinoza, entonces también es un problema, ¿no? Las ideas en mayúscula, la I nada más, es lo de Platón, y se accede a ellas como por el logos, la razón. Entonces, como ya lo dije, él considera que hay cosas más allá de nosotros y que son de una determinada manera y debemos ser capaces de aprehenderlas mediante el logos. Después también, más adelante, en la época moderna, hay un realismo científico que es distinto del realismo de Platón, pero eso lo dejamos para la época moderna, que comienza con Descartes, más o menos siglo XVI. Finales del XV, XVI, por ahí empieza la modernidad. Más allá del ser humano, seguimos con Platón y recalcando, están las ideas en mayúscula, la I nada más. Lo digo varias veces porque la terminología en filosofía es importante. Si usted pone ideas todo totalmente en mayúscula, el filósofo lo tacha cuando les corrige un examen. Se horroriza. Ideas, la I en mayúscula nada más. Entonces, más allá del ser humano están las ideas, ya lo dijimos, para Platón, y las ideas son como son. Esto parece una tontería, pero a medida que lo vayan siguiendo, escuchando año tras año, día tras día, entenderán qué es lo que quiere decir que son como son. La forma que tienen, forma en mayúscula, recuerden la F nada más para Platón, que remite a definición, palabra que él no quiere usar, la forma que tienen, de la que están constituidas, es la verdad. Recuerden que la filosofía es la búsqueda de la verdad. Bueno, existen los números, ¿verdad? Y existe lo numerable. No es lo mismo. En lo numerable cogemos los números y los utilizamos vilmente, como los ingenieros utilizamos la ciencia para construir cosas, que es una actividad pedestre, baja. Pues utilizamos los números para enumerar cosas, ¿no? No por la importancia que estos tengan, sino los usamos como quien usa una taza para tomarse un café para enumerar cosas. Ahora, se ha discutido mucho si existen los números a lo largo de toda la historia de la filosofía. No hay duda de que existe lo numerable, pero ¿existen los números? ¿O solo existen para numerar? Es decir, solo existe lo numerable. ¿Existen los números por sí mismos? Y repito, números innumerables no es lo mismo. Pues matemáticos actuales que están vivos hoy en día han llegado a la conclusión de que sí existen los números. Y lo han probado. Hay distintas, no son pruebas definitivas, pero son bastante contundentes. Y cuando digo los números, pueden ser los números árabes, 1, 2, 3, los romanos, el 1, los 2 palitos, el 3 palitos, el 1 con la V, el 4. Bueno. Voy a ver si encuentro bibliografía del tema este de los matemáticos y cómo han probado que los números existen. Esto, bueno, lo de los matemáticos lo digo como cosa curiosa, pero sí, todavía estoy hablando de Platón, cuando digo que los números, ojo, no es lo mismo que lo numerable. En lo numerable utilizamos y utilizar es algo malo. Cuando yo utilizo una persona, eso es malo, y cuando yo utilizo la ciencia para diseñar un avión, también es malo. Desde mi ética, ¿no? Ahora, ¿por qué soy ingeniero y no físico? Pues eso es un largo
un cuento muy largo. Nunca quise ser ingeniero, quise ser matemático, físico o químico o química, pero terminé siendo ingeniero. En una época en que estaba yo muy mal, muy existencialmente muy confundida y con muchas angustias, entonces bueno, entonces sigamos con Platón. Si así como existen los números, existe la justicia para Platón. Así como para los matemáticos actuales, algunos, existen los números, existe la justicia como Platón. Justicia con J mayúscula porque es una idea con I mayúscula, ¿no? Por ejemplo, si decimos el cuadrado es una figura de 4 lados, se nos complica la cosa. Porque cuadrado es una idea y lado también. O sea que estamos definiendo, cada vez que usa la palabra definir, recuerden que estoy en el siglo XXI y que Platón vivió en el siglo IV antes de Cristo, cuarto, tercero antes de Cristo, y definir era una palabra que no le gustaba y todavía no existía el castellano, pero voy a seguirlo usando como método pedagógico, ¿no? Entonces, para definir un cuadrado digo figura de 4 lados. Entonces resulta ser, bueno, habría que decir más cosas, de 4 lados y los 4 ángulos rectos. Porque figura de 4 lados también es un rombo y no tiene los 4 ángulos rectos. Podríamos, y además, bueno, suman 360 grados los 4 ángulos de un cuadrado. Pero bueno, vamos a suponer que se puede definir así. Cuadrado, figura con 4 lados. Tengo un problema. Cuadrado responde a una definición, es decir, a una forma. Es decir, es una idea. Y lado también depende lado también responde a una definición, también es una forma y también es una idea. Entonces dice Platón, pues son muchas las ideas que participan de otras ideas. Entonces están las ideas solitarias, que son lo máximo, ¿no? Y están las ideas que tienen que componerse con las otras ideas, las superiores, aunque Platón no habla de superioridad, pero sí habla de jerarquía. Hay jerarquía en las ideas. Las ideas que no necesitan recurrir a otras para formalizarse, o sea, para definirse, ya dije que estoy usando el verbo definir por comodidad. Bueno, las ideas que no necesitan usar a otras para definirse son las ideas que están más altas en la jerarquía platónica, ¿no? Ahora, para Platón, ¿cuál es la idea suprema? O sea, en el vértice del triángulo, la idea suprema, el bien. El bien es la idea suprema para Platón y esto es importante. El bien, dice Platón, bueno, es algo correcto. Es como tiene que ser. Es lo que es. Es una adecuación a algo que es. Piensen a lo largo de estas 3 cosas que he dicho, o 4. El bien es algo correcto. El bien es como tiene que ser. Bien como la B mayúscula, ¿no? Es una idea. El bien es lo que es una adecuación a lo que algo es. Otro bien, otra idea podría ser la amistad, pero es una idea complicada, ¿no? Entonces, bueno, la voy a comentar solo por encima. ¿Qué es la amistad? Es la relación entre 2 personas y ninguna de ellas pretende algo de la otra. O sea, una relación donde ninguna de las 2 personas pretende algo de la otra. Por ejemplo, no puede ser una relación entre 2 personas y que una en la mente se haga pasar por amiga, pero pretenda, cuando pasen algunas semanas o meses, acostarse con la otra. No, la verdadera amistad es la relación entre 2 personas.
Primero, que no tienen ninguna obligación la una con la otra y que no pueden reclamarse nada la una a la otra. O sea, yo no le puedo decir a un amigo, tengo una deuda de 20.000 euros, aunque creo que debo más. No, tengo una deuda de 40.000 euros y tú tienes mucha plata, págala por mí. En el momento en que yo diga eso o lo piense, eso ya no es amistad. Y es así. Y siempre ha sido así. Porque luego que te pagan la deuda de los 40.000 euros, la amistad se destruye porque ya hay algo mediante lo cual te pueden coaccionar o no, pero se forma una relación que afea la amistad. Bueno, no voy a seguir con ese ejemplo porque es complicado, ¿no? Entonces, dije ya, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que el idealismo surge en la modernidad en Alemania. Bueno, en la modernidad y a finales y en la contemporaneidad. Bueno, y por eso no vamos a llamar idealismo a lo de Platón. En todo caso, el idealismo, entre comillas, de Platón es otro. Para Platón, repito, esto ya lo he dicho, las ideas existen más allá de nosotros. Lo he dicho muchas veces porque es importante. Es mejor definir a Platón, y aquí cito a un filósofo español que no me gusta, como realista de las ideas que como idealista para evitar confusiones. Yo simplemente digo Platón creía en el mundo de las ideas y porque ese mundo para él era el ser, la verdad, y el mundo de los sentidos era apariencia. Yo me limito siempre a decir eso. La escritura para los griegos, por otra parte, Platón escribió mucho y dejó muchos diálogos escritos, pero para Platón así no se, o sea, la filosofía no se podía transmitir por escrito. Y realmente es así, nunca puedes transmitirla, ningún filósofo ha podido plasmarla tal cual la tiene aquí por escrito. Sin embargo, Platón termina escribiéndola y escribe muchos tomos de sus famosos diálogos porque es la única manera que hay de transmitirla a futuro, porque a futuro estamos muertos o están ellos muertos y ya no pueden volver a reunirse para conversar sobre ese tema y para usar el logos. Pero ¿qué se hacía en la academia platónica? Se reunía la gente para, usando el logos, la razón, tratar de encontrar verdades. Ahora, Platón escribe todos estos diálogos para la posteridad, pero deja muy bien explicado que la escritura tiene límites y que no hay otra manera de transmitir los conocimientos, pero que al escribir, al morirse y que quede escrito lo que está escrito, pues se ha perdido mucho, porque incluso hay cosas que no podemos colocar en palabras, ¿no? La escritura en general para los griegos era antinatural, en el caso de la filosofía, no en el caso de un documento jurídico, y se pierde mucho ponerlo por escrito. Para Kant, solo por nombrarlo, el ser, la verdad, él la llamaba la cosa en sí, pero Kant es el último de los modernos y para la mayoría de los filósofos y para un pequeño grupo de filósofos es el primero de los contemporáneos, pero da igual, está ahí en la frontera. Modernos detrás de él, contemporáneos delante de él. Platón utiliza la dialéctica, es decir, los diálogos, y dice, los escritos son necesarios, no usen la palabra necesario como la usé yo en los dos videos anteriores, la estoy usando de forma coloquial en este caso. Los escritos son necesarios porque no hay nada mejor para transmitir el conocimiento o los métodos para encontrar verdades, ¿no? Es lo mejor que hay, pero es insuficiente, bueno. Ahora, el mito de la caverna no lo quiero repetir porque aquí en este canal hay varios videos sobre Platón y el mito de la caverna está muy bien explicado y si alguien está interesado en la teoría del conocimiento, presumo que ya lo conoce, ¿no? Y es que lo he explicado tantas veces en mi vida que me da verdadera flojera, ¿no? Pero en la caverna, voy a hablar como si ya supieran cuál es el mito de la caverna. Si no, vean mis videos sobre Platón que están en este canal.
En el mito de la caverna, unas personas ven unas sombras y dicen, oye, ahí va un pez, ahí va una espada, o ahí va una flecha, ahí va eh, una planta, porque están en un lugar donde no tienen acceso sino a la sombra que producen algunos objetos o sujetos. Pero cuando salen de ese lugar y ven a los sujetos, ven que no había planta, o que mejor, porque en realidad es una mujer que camina con un sombrero en forma de planta encima, pero en la sombra solo veían la planta. Pero no era una planta, era una mujer con un sombrero de planta encima. Seguro los ingleses tendrán alguno así, porque ellos se ponen cada sombrero, o las inglesas. El que veía la flecha, pues cuando accede a la realidad y deja de ver las sombras y ve directamente la flecha, ve que no es una flecha la que pasa caminando, no es un soldado con un casco que tiene una flecha. Y así. Entonces, ¿qué hay en la caverna? La cosa. O sea, en la caverna, perdón, no está la cosa en sí en términos de Kant. En la caverna están las sombras. ¿Y qué son las sombras? El mundo este falso de los sentidos que nos confunde y nos engaña. El conocimiento verdadero está cuando salen de la caverna y ven el objeto completo. Entonces, ¿qué es lo que hay que conseguir? El epistema, de epistemología, epistemológico, el conocimiento verdadero. El epistema es el conocimiento verdadero. Para Platón, la idea. Mito de la caverna, si no lo conocen, léanselo o lo escuchen en un video mío. El mito de la caverna me aburre terriblemente, tal como lo describe Platón en sus diálogos, me resulta pesadísimo. Y para explicarlo prefiero un pizarrón, hacer un esquema y ya es más fácil, hacer unas figuritas y ya. Bueno, en la obra de Platón también hay un demiurgo. Entonces alguien dirá, pero bueno, Platón usaba la razón y ahora me viene con que hay demiurgos. ¿Pero qué coño es un demiurgo? Esto es una fantasía. Pues sí, Platón tenía su demiurgo. Platón decía que el demiurgo imagina la idea, pero la materia se resiste. Entonces, como la materia se resiste, el mundo de lo sensible no queda igual como las ideas. Ejemplo, el triángulo. Yo en mi cabeza tengo triángulos rectángulos perfectos. En mi imaginación los estoy viendo, en los que se cumple el teorema de Pitágoras. Ahora, cuando yo dibujo un triángulo, así lo haga con una escuadra y tal, ¿ese triángulo dibujado es la idea? No. No, porque yo no puedo dibujar algo perfecto. Aunque lo haga con un transportador, aunque lo haga con una escuadra y una regla, aunque le ponga un ángulo de 90, uno de 45 y uno de 30, por ejemplo, o perdón, eso no sumaría 180, uno de 60 y uno de 30, mi mano, la regla, la escuadra no son exactas. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero es hoy en día, con una computadora hay programas que te dibujan el triángulo. Tampoco es exacto, señores. Tampoco es exacto y tampoco es la idea platónica. El triángulo solamente está aquí porque la ciencia de la computación, la programación, vamos a remitirnos al software. El software, y mucha gente se equivoca, no es matemáticas. En las matemáticas son exactas. La programación no. No hay nada en la informática exacto. De hecho, por eso se saca el software tipo alfa. Se saca primero la versión alfa, se le reparte gratis a mucha gente y toda la gente fanática del software le va encontrando los defectos a la versión alfa, los envía, supongamos que ese software es de Microsoft, los envía a Microsoft, Microsoft revisa
Y si Microsoft se da cuenta que este colaborador anónimo, o no tan anónimo, lo puedes hacer anónimamente o no, de verdad encontró un error y de verdad lo ha corregido, pues Microsoft lo corrige. Entonces, finalmente lo que lanzan es la versión beta, que ha sido corregida por personas a todo lo largo y ancho del mundo. Pero esa versión beta es la idea, ¿no? No, porque no somos capaces de hacer un software perfecto. Yo, por cierto, en Venezuela hace muchos años, más de 20, siempre que compraba, yo compraba mi software, pero no lo compraba pirateado, yo compraba el software original, me gastaba un dinero en eso, ¿no? Y a veces conseguía errores y los mandaba a Microsoft, errores en el beta. Entonces Microsoft me preguntó si me podía enviar versiones alfa de los próximos software que sacaran para corregirlos. Y me convertí en una correctora de software versión alfa, y por cada cosa que corregía, si yo acertaba en que eso era un error y daba la respuesta correcta, me pagaban algo, no era mucho. Pero no hay que ser programador para descubrir los errores. Simplemente tú estás utilizando el software y ves que estás pintando algo de rojo y aparece morado. Y a veces aparece rojo y a veces morado. Por decir cualquier tontería. Tú lo reportas a Microsoft. Y si tienes conocimientos de programación, que yo algunos tengo, mi tesis de pregrado en ingeniería fue un software. Si además de indicar que hay un error, corriges el software, pues Microsoft te paga algo, pero una miseria. Eso lo hace uno para ejercitarse y porque yo detesto encontrar errores enseguida, pero ya no pido que me manden versiones alfa. Tengo demasiadas cosas que hacer. Y además no me quiero exponer tanto a las computadoras y a los ordenadores. Y para corregir algo hay que concentrarse mucho. Porque a partir de cierta edad, y esa edad es muy temprana, a los 30 años, los programadores se convierten o sea, se transforman generalmente, o sea, en una multinacional tiene sus programadores, todos menores de 30 años. A los 30 años les dan cursos y los transfieren a mercadeo, a finanzas, a ventas, a recursos humanos, a producción, porque más allá de los 30 años de edad, el porcentaje de lo que llamábamos cuando yo era niña, bueno, no me acuerdo cómo lo llamamos, el porcentaje de accidentes cardiovasculares y de infartos en programadores mayores de 30 años es enorme. Si lo comparas con, qué sé yo, con un biólogo de 40 años que trabaja en un laboratorio a tiempo completo. El mismo número de horas que trabaja un programador en Microsoft que también tiene 40 años. Ese programador tiene, si están los dos sanos completamente, ese programador tiene, o sea, si parten del mismo estado de salud, el programador tiene un porcentaje muchísimo más alto de poder sufrir un accidente cardiovascular o un infarto que el biólogo. Por eso las empresas, al entender esto, primero se resistieron porque tenían muy buenos programadores y les querían sacar la chicha completa aunque se murieran, ¿no? Hoy en día eso está regulado. Está regulado en Europa, por supuesto, está reguladísimo, ¿no? Europa no permite que un empleado de algo sufra un accidente laboral a propósito, ¿no? Porque no tomaron, o sea, porque no, a los 30 años no trasladaron al programador a otro departamento. Ahora, supuestamente también está prohibido en Estados Unidos, pero ustedes saben que las leyes en Estados Unidos son más laxas, no se cumplen a rajatabla y no castigan ese tipo de cosas como si la castiga Europa. Una empresa en Europa tiene que tener mucho cuidado de someter a un empleado, sea obrero, sea programador, sea lo que sea, a condiciones peligrosas de trabajo sin protección. Porque es que el presidente, el CEO de la multinacional puede terminar preso.
Bueno, entonces, la materia, en este caso yo con un bolígrafo tratando de dibujar un triángulo perfecto, se resiste a reflejar las ideas. Nunca voy a tener un triángulo perfecto, ni hecho en ordenador, ni con mis manos. Claro, yo lo veo perfecto porque nuestra vista tiene límites. O sea, nuestra vista tiene límites. Yo veo cierto triángulo en un libro de matemáticas y digo, es perfecto. Pero recuerden que nuestra vista tiene límites. Nuestra mente no. Entonces, la materia se resiste a reflejar las ideas. Y dígame si hablamos de ideas como bien, justicia, que no son materiales. Aunque se usa también la expresión que la materia se resiste a reflejarlas. En este caso, el de la justicia sería, por ejemplo, que la praxis jurídica se resiste a reflejar la idea de justicia, ¿no? Entonces, este es un muy buen ejemplo. La praxis jurídica se resiste a reflejar la idea de justicia, justicia en mayúscula, la primera letra. Y así con todo. Bueno, ahora, para Platón entonces el ser humano está entre lo sensible, el mundo de los sentidos, y lo ideal, el mundo de las ideas. Ahora, Platón admite que somos creadores, los seres humanos también, pero dice, pero no al 100%. No habla de porcentajes, pero lo que dice es que nunca podremos crear una idea con I mayúscula. Podremos crear algo parecido, pero no con I mayúscula, porque nosotros no tenemos la capacidad de crear ideas, o sea, verdades absolutas. Podemos aproximarnos a la verdad como seres humanos, pero no crear verdades absolutas. Por lo tanto, el cuerpo es lo transitorio, porque es que Platón es aquel que dijo, o lo dijo Sócrates, no, lo dijo Platón, que el cuerpo es la cárcel del alma. En este caso, Platón, el alma para Platón es donde está, yo siempre señalo la cabeza, porque claro, yo soy del siglo XX-XXI, y yo sé que la razón está aquí en el cerebro. Platón ubicaba la razón en el alma, pero en una parte del alma nada más. Entonces Platón dice, está el cuerpo, que es transitorio, y está las ideas, que son eternas. Y esta es la famosa oposición platónica. Cuando el alma está en el cuerpo, pues puede aproximarse a la verdad, puede ver sombras. Cuando el alma ya no está en el cuerpo, pues solo nos quedan las ideas, ¿no? Ahora, ¿cómo nos quedan? ¿Queda algo de nosotros? Bueno, todo eso en Platón son preguntas que nos han respondido y en general, pues de eso no tenemos las respuestas, ¿no? Salvo para los dogmas de algunas religiones, ¿no? La cristiana en sus dos ramas, bueno, la cristiana en su rama, para ser más, en su rama católica, protestante, anglicana y ortodoxa, y hay más ramas. Hay más ramas del cristianismo. Bueno, ahí hay un dogma. Y entonces creemos que sabemos la verdad, pero eso es un dogma. Y no hay nada peor que un dogma. Los musulmanes también tienen a Alá, que es el gran creador, igual que los cristianos tienen al Papa de Jesucristo. Y bueno, así con todos los demás, ¿no? Con los judíos, etc. Bueno, Platón dice, hay que navegar hasta donde nos llegue el logos. O sea, no, tenemos la razón, pero no podemos navegar más allá de los límites de la razón, porque no los tenemos. O sea, tenemos un buen material, ¿no? Bueno, para Platón no estaba aquí, sino en el alma. Yo no sé dónde está el alma. Yo la pongo siempre donde está el corazón. No, el corazón está aquí, pues yo la pongo aquí, no sé. Bueno,
Platón dice que hay que navegar hasta donde nos llegue el logos. Es decir, que podemos llegar a aproximaciones de la verdad en minúscula, pero nunca la verdad con la B o con la V mayúscula. Platón nunca dice que hemos llegado a la verdad absoluta. O sea, Platón jamás ha dicho, yo tengo la razón, yo lo he hecho todo, yo lo he descubierto todo. Mi filosofía, que es sistemática, está en todo este poco de libros, en todo este poco de diálogos, ya lo resolví todo, ya no hay más nada que hacer. No, no, él está muy lejos de esa posición. Él jamás dice que hemos llegado a la verdad, a ninguna. Él dice que nos hemos aproximado. Lo ideal es el verdadero ser, obviamente, ¿no? Y esto, el mundo, es, podríamos decir, una caricatura del ser. Esa es una metáfora que me gusta mucho, en realidad es un símil. Es un símil, sí, es un símil. Bueno, el mundo es una caricatura del ser. Subrayenlo. No es mío, este símil tan bello, es de un filósofo español. No muy conocido, pero que debería ser más conocido porque es muy bueno. Platón dijo textualmente, y esto se lo copiaron después ciertos cantautores chilenos o cierto cantautor chileno en el siglo XX, pero Platón fue el que dijo, puedes destruir todos los triángulos, pero la idea de triángulo seguirá existiendo, aun cuando no existamos nosotros inclusive, ¿no? Ahora, esto un cantautor que murió de mala manera en manos de los dictadores chilenos, cambió la palabra triángulo por primavera, o sea, dijo, puedes destruir todas las flores, pero nunca destruirás la primavera, ¿no? A mí, a mí el plagio no me gusta. Y mucha gente le da a él, que fue asesinado por los militares chilenos, le da a él bueno, era un comunista, pero de estos burdos, ¿no? No era un intelectual, ni mucho menos. Estos cantautores que a mí me fascinaban de joven, yo tengo ya como 15 años que sospecho de todos ellos terriblemente, no los soporto. No soporto a los cantautores porque no hacen sino cantar panfletos. Es el panfleto cantado, incluyendo Joan Manuel Serrat. Bueno, también la vejez nos da, la vejez nos va mostrando verdades. ¿Quién es Joan Manuel Serrat? Bueno, alguien sin voz, pero con un timbre agradable, que cantaba unas supuestas verdades, ¿no? Pero realmente ese tipo de cosas hace mucho daño. Hace mucho daño porque ninguna persona puede estar cantando por allí verdades porque el ser humano no tiene acceso a las verdades. Y la frase la modificó este hombre, y es de Platón. Puedes destruir todo. La frase de Platón es la siguiente: puedes destruir todos los triángulos, pero la idea de triángulo seguirá existiendo. Póngala entre comillas, Platón. Ok. No me mencionan al cantautor chileno. Y en cuanto a que lo mataron, si quieren un juicio moral de parte mía, se dice que le fracturaron los dedos porque tocaba la guitarra. Pues tuve una opinión cuando era joven y quizás tenga otra distinta ahora, ¿no? Señores, alguien puede pensar, a la tipa esta, Concha, le gusta que hayan matado al cantautor. De joven lo denunció así, de joven yo pertenecía a Amnistía Internacional, hasta que me di cuenta de todas las mentiras y todos los manejos turbios que tiene Amnistía Internacional. Si piensan que Concha piensa que está bien matar a alguien, los remito al día de hoy, donde Israel está acabando con Gaza y con Hamas y con los palestinos todos, dejándolos sin casa, viviendo, hospitales, ¿no? Y la mayor parte del mundo occidental, de los poderes del mundo occidental, le parece bien. Y entrevistan a judíos allí que están preparándole la comida a los soldados israelíes. Y una señora ayer no sé si lo vi en Euronews, creo, o en Deutsche Welle, la televisión pública alemana, una señora ayer dijo
es necesario clarear, dijo, toda la franja de Gaza, es decir, arrasarla. No podemos seguir con esto de me atacan, te ataco, me atacan, te ataco. Eso hay que borrarlo. Era una señora, una madre de familia, una ama de casa. Y hay millones de personas que están de acuerdo con lo que hace Israel. Y por otra parte hay un montón de gente que dice que Palestina los palestinos son solo víctimas y que bueno, que ya hartos de Israel y su opresión, pues bueno, salieron a un concierto, ya se aparecieron en un concierto donde había gente escuchando música y dispararon a mansalva. Hay quienes defienden a los unos y quienes defienden a los otros. O sea que Concha Cejas, si acaso, que no lo he dicho, piensa que cierta persona se muera no está mal, no miren hacia mí, miren hacia Gaza, miren hacia Palestina, hacia Israel, miren hacia Rusia, hacia Ucrania, hacia la Unión Europea y sobre todo a Biden. Mírenlos a ellos, que son los que verdaderamente piensan que la muerte está bien, que la muerte por asesinato está bien. Bueno, Platón no se limitó solo al mundo del conocimiento, a la teoría del conocimiento. Platón tiene una filosofía política, pero no la vamos a ver aquí, sino en videos de filosofía política. Platón tiene una filosofía política, repito, Platón tiene una filosofía política interesantísima, plasmada en la República, mi libro favorito de Platón, y se los recomiendo ampliamente, ¿no? Platón tiene una moral, Platón tiene una estética, etcétera, ¿no? No voy a comentar la filosofía política de Platón, es súper interesante, pero no forma parte de la teoría del conocimiento, eso será en otros videos. Y bueno, también tiene una moral, la voy a resumir muy rápidamente. Para Platón no hay malos, no hay gente mala, solo hay ignorantes. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de Platón y otras no. Yo no estoy de acuerdo con que no exista la maldad. Claro que existe. Yo le pondría una M mayúscula. Platón piensa que no existe. Y que no hay malos, solo hay ignorantes. Bueno, decir eso es como en Venezuela, que el 80%, el 70% de la población votó por Chávez en 1998. Y para excusarlos, escucho a todo el mundo, incluso a la oposición, diciendo: no son malos, votaron por Chávez no por malos, sino por ignorantes. Eso es una total mentira. Votaron por Chávez porque Chávez bombardeó a la parte rica de Caracas. No me jodan. Pero bueno, para Platón no hay malos, solo hay ignorantes. Y Platón piensa que si esa gente hace algo malo, si un ignorante hace algo malo, si supiese que eso es malo, no lo hubiera hecho. Bueno, no estoy de acuerdo con la moral de Platón en lo absoluto, ¿no? Y después está que hay que mencionar la división tripartita del alma. Repito que para Platón, ya lo dije en el video anterior, el cuerpo es la cárcel del alma. Y el alma para Platón, aunque esto tampoco tiene que ver con la teoría del conocimiento, salvo de forma lateral. Porque para Platón el alma está dividida en tres partes. Y ahí una de esas tres partes es la faceta racional. O sea que la razón Platón no la pone aquí, aunque yo he estado todo el video tocándome la cabeza, sino en el alma, donde quiera que esté. En una de las terceras partes del alma, ahí está la razón. El logos para Platón. Las otras dos solamente las voy a mencionar. En otra de esas partes del alma está lo conscupiscente. Eso se verá en otra serie de videos. Y en la otra parte del alma, la que falta, la número 3, está el deber ser, lo que debe ser. Lo menciono porque bueno, estamos hablando de teoría de conocimiento, estamos hablando de que las ideas las elabora la razón, y para Platón la razón es una de las terceras partes del alma. Bueno, y la división tripartita del alma.
Y bueno, si quieren, están videos de Platón en este canal que lo abordan todo, pero muy resumidamente. Bueno, señores, más o menos en una semana tendrán la cuarta entrega de la teoría del conocimiento. Por favor, suscríbanse a mi canal para que me emocione un poco y siga grabando videos. Si me han seguido hasta aquí, se los agradezco. Y que tengan una buena tarde, noche, lo que sea. Hola y adiós, mundo. Hasta pronto.